Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Se aleja la tregua en Medio Oriente. Irán ataca instalaciones estadounidenses en Jordania, Qatar, Kuwait y Bahrein y advierte a Estados Unidos que no arreglará la situación en el estrecho de Hormuz con sus bombardeos, un día después de que Donald Trump anunciara que el memorando de entendimiento con Teherán terminó. En Irán también miles de personas participan en el entierro de Ali Khamenei en su ciudad natal de Mashhad. Así concluyen 6 días de funerales con la ausencia de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo que sigue sin aparecer desde que Estados Unidos e Israel asesinaron a su padre. Máxima expectativa en Francia y Marruecos por su encuentro de cuartos de final que definirá al primer semifinalista de la Copa del Mundo de Fútbol. Las selecciones se vuelven a encontrar después de que en Qatar 2022 los franceses eliminaran a los Leones del Atlas. Iniciamos en Medio Oriente. Estados Unidos e Irán vuelven a escalar los ataques que alejan el cese el fuego previsto en el memorando de entendimiento, un marco que, sin embargo, este miércoles ya Donald Trump dio por terminado. En los últimos 2 días, el ejército estadounidense ha atacado 170 objetivos en territorio de la República Islámica, según el mismo CENTCOM, y en las últimas horas, además, se reportaron explosiones en áreas del sur del territorio iraní. Por su parte, Israel dijo estar listo para atacar Irán de ser necesario, y las fuerzas de Teherán bombardearon nuevamente instalaciones del Pentágono en el Golfo. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, nos actualiza sobre los últimos ataques. Sí, buenas tardes, Rosa. Pues de momento lo que se ha ido informando durante todo el día es que en este caso pues se han ampliado, ¿no? Se han extendido esos ataques regionales por parte de Irán, ya que han alcanzado por primera vez Jordania. Ha habido al menos 10 misiles que han sido interceptados, pero iban contra una de las bases estadounidenses más importantes. En este caso es la de Azraq, y también ha habido un ataque contra un radar militar en Qatar, que estamos hablando de un país que es ahora mismo pues mediador entre Estados Unidos y Irán. Es uno de los 2 países mediadores junto con Pakistán, pero hemos visto que la reacción sigue siendo igual que ayer, que en todo momento siguen pidiendo a Irán pues que vuelva a las negociaciones, y ese es precisamente pues el mayor escollo, ya que Irán considera que quien está en este caso pues violando ese memorándum es Estados Unidos, porque Irán precisamente lo que está pidiendo es que se mantenga pues lo que ellos consideran el único paso para el estrecho de Hormuz, que es entre lo que es Irán y Omán, y no una ruta alternativa que también se está utilizando. Pues debido a que precisamente Irán atacó pues a 3 navieros, después Estados Unidos respondió el martes y la noche de ayer. En estos momentos pues no se sabe todavía si habrá nuevos ataques durante la noche o qué es lo que va a pasar, pero también Irán pues ha habido un ataque bastante importante. No ha sido atacado, según Irán, lo que es la central nuclear de Bushehr, pero sí en las inmediaciones, y esto también pues ha llevado a otro ataque, en este caso también otra estación civil, que han sido 2 puentes, lo que son pues las vías ferroviarias, que precisamente es la ruta pues terrestre que utiliza pues lo que es entre China y lo que es Irán. Y bueno, y también pues ha habido por un par de horas pues se ha paralizado, ¿no?, lo que son porque justamente hoy, cuando se enterraba Ali Khamenei, era precisamente en Mashhad, y también ha sido atacada pues esa ruta ferroviaria. Pues todo esto ha provocado pues otra vez un día de bastante caos en toda la región, pero Irán en este caso pues sigue aguantando, ¿no?, ese envite que está haciendo Estados Unidos. Como bien dice Tel, en este mismo contexto en Irán, este jueves miles de personas dieron el último adiós al ayatolá Ali Khamenei, enterrado en su ciudad natal de Mashhad. Con una enorme pancarta, ahí la ven, en que se lee "Mataremos a Trump", una multitud de iraníes participaron en el último de los 6 días de funerales públicos del que fue el líder supremo de la República Islámica durante más de 30 años, hasta ser asesinado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en las que fueron las primeras horas de esta guerra. Según las autoridades de Teherán, millones de ciudadanos han asistido a las conmemoraciones, así como cerca de 70 delegaciones internacionales. Sin embargo, la gran ausencia sigue siendo la de su hijo y nuevo líder supremo del país, Mojtaba Khamenei.
Unió la fe, unió a los pueblos y unió a todos. Mediante su martirio se convirtió en un sacrificio, al igual que su abuelo, el imán Hussain, por esta religión. Por lo tanto, hoy merece que nos pongamos de pie, marchemos, guardemos luto, lloremos y nos enorgullezcamos de él. Cambiamos de información, vamos al Reino Unido, donde avanza el proceso de reemplazo de Keir Starmer, que renunció al liderazgo del Partido Laborista y al cargo de primer ministro este mes de junio, tras ser desafiado al interior de su propio partido. El principal aspirante a sustituirlo es Andrew Burnham, también llamado Andy Burnham, exalcalde de Gran Manchester, quien desde este jueves ya se puede postular como nuevo jefe de la formación laborista, donde si nada cambia, además, no tendría competencia. Nos amplía Luisa Pulido desde Londres. Pareciera que el tercer intento de Andy Burnham por convertirse en el jefe del Partido Laborista sería el definitivo, sería además el único candidato para reemplazar a Keir Starmer como jefe de esta colectividad y por ende el primer ministro británico en cuestión de días. El proceso de inscripción de candidatos abrió hoy y se extenderá hasta el 16 de julio. Sin embargo, se cree que Burnham sería el único candidato. Algunas personas que han expresado previamente su voluntad han retirado estas intenciones apoyando la candidatura de Andy Burnham. Según las leyes, los protocolos del Partido Laborista, cada candidato necesitaría el apoyo, el respaldo de al menos 81 diputados del Parlamento y Andy Burnham se cree tendría el apoyo de al menos 300 de 402 posibles, así que se estaría hablando de un proceso de coronación de Andy Burnham. No sería necesario convocar a las bases, a los miembros del partido ni a los sindicatos que están afiliados con el laborismo para que voten para elegir al nuevo líder y Andy Burnham sería coronado entonces este 17 de julio y también entraría a Downing Street como el nuevo primer ministro el 20 de julio. En un video grabado hoy en su inscripción de candidatura, Burnham dijo que ojalá la tercera sea la vencida. Y es que han sido dos procesos de candidaturas previas. En 2010 perdió con Ed Miliband, que es probable que esté en su gabinete ministerial, y en 2015 con Jeremy Corbyn. Mientras los laboristas continúan en este proceso para elección de su nuevo líder en el país, en las calles de este país, la gente lo que quiere es que por fin los laboristas empiecen a cumplir con las promesas con las que llegaron al poder hace 2 años y empiecen, por ejemplo, por tomar medidas para acabar con la crisis de la economía que azota todos los bolsillos en este país. En otras noticias, la Organización Panamericana de la Salud actualizó la información sobre los efectos de los terremotos en Venezuela de hace 2 semanas. Advirtió que el país entra en una nueva fase crítica en la respuesta a la emergencia y alertó que la situación está lejos de haber terminado. El director de la OPS señaló que entre los riesgos está el hacinamiento, la interrupción de los servicios de salud o la falta de acceso a agua potable. Escuchemos. Se bem el aumento inicial de casos de trauma ha comenzado a estabilizar-se em vários de los estabelecimentos de saúde evaluados, a emergência sanitária está lejos de haver terminado. A resposta está entrando agora em uma nova fase, igualmente crítica, centrada em la estabilização, la continuidade da atenção e la recuperação temprana. Os hospitais continuam funcionando, aunque enfrentam danos estruturais, limitações em sua capacidade quirúrgica e diagnóstica e uma crescente acumulação de intervenções pendientes. De Venezuela vamos con noticias de México porque el gobierno anunció que presentará una denuncia penal en Estados Unidos por los ciudadanos mexicanos que murieron bajo custodia del Servicio de Migración y Aduanas, el ICE. Hasta el momento se trata de 14 mexicanos que perdieron la vida cuando ya se encontraban detenidos y otros 3 que murieron en medio de las operaciones de arresto. Así se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Lo que hemos hecho hasta ahora es solamente usar la vía diplomática con estas cartas diplomáticas que se emiten de manera muy contundente, quejándonos o pidiendo una investigación de lo que ha ocurrido. Eso ha sido hasta ahora, además de solicitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos su intervención y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son las 3 medidas que hemos hecho hasta la fecha.
Vamos ahora con información deportiva porque empiezan los cuartos de final de la Copa del Mundo con el cara a cara entre Marruecos y Francia, que genera una alta expectativa en ambos países. Y es que, por un lado, en la selección marroquí hay 6 jugadores con nacionalidad francesa, mientras Francia es el hogar de la mayor comunidad de marroquíes en Europa. Ambas selecciones se disputan el paso a semifinales después de haberse enfrentado ya en la semifinal de Qatar 2022, que acabó en victoria de Les Bleus sobre los Leones del Atlas. Después de este partido, el viernes seguirán España-Bélgica y el sábado Noruega contra Inglaterra y Argentina contra Suiza. Mientras tanto, en Rusia, el gobierno de Vladimir Putin recibió con buenos ojos la decisión del Comité Olímpico Internacional de levantar provisionalmente las sanciones que impiden a los atletas del país euroasiático participar en los eventos del ciclo olímpico. Una decisión que podría ser el primer paso para que las delegaciones rusas regresen a los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, tras el veto al deporte de esta nación por la invasión a Ucrania. Diego Bassani tiene los detalles. Rusia aspira a regresar a las grandes citas del deporte, luego de que el martes el Comité Olímpico Internacional decidiera levantar transitoriamente las sanciones contra los deportistas del país euroasiático, abriendo así la puerta para que eventualmente Moscú pueda enviar una delegación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El gobierno de Vladimir Putin aseguró que buscará el regreso total de sus derechos ante el COI. Se trata sin duda de un paso importante hacia el restablecimiento pleno de las relaciones entre nuestro Comité Olímpico y el Comité Olímpico Internacional. Es un paso importante para que nuestros deportistas recuperen su derecho legítimo a competir en eventos internacionales. No obstante, nuestros departamentos deportivos seguirán con su labor. La han llevado a cabo de forma constante y sistemática y así seguirá siendo. Luego de la invasión a Ucrania en 2022, el Comité Olímpico de Rusia fue suspendido en 2023 por reconocer como propios a los organismos deportivos de las provincias de Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, dejando sin poder competir a los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Asimismo, la FIFA y la UEFA suspendieron a la Federación Rusa en consecuencia al actuar militar del Kremlin. Sin embargo, a finales de junio, el ente rector del fútbol dio luz verde para que la selección sub-15 de Rusia dispute un torneo oficial en Azerbaiyán. Antes de las suspensiones, el gobierno Putin había hecho del deporte una de sus banderas, organizando el Mundial de Fútbol de 2018 y los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Históricamente, la Unión Soviética y posteriormente la Federación Rusa han sido potencias del deporte mundial, estando en el segundo puesto del medallero histórico de los Juegos Olímpicos, únicamente por detrás de Estados Unidos. Y cerramos con una noticia que pone de luto el mundo de la música. Falleció Bonnie Tyler, la estrella del pop galesa de voz ronca y nominada al Grammy, conocida por su poderosa balada Total Eclipse of the Heart, que encabezó las listas de éxitos en 1983. La cantante, que tenía 75 años, murió en un hospital de Portugal a causa de una enfermedad después de someterse a una cirugía intestinal de emergencia el pasado mes de mayo. Now I'm only falling apart. Con su característica voz ronca y su delineador negro, se convirtió en la reina de las dramáticas baladas de los años 80. Bonnie Tyler llegó rápidamente a la cima de las listas de éxitos en 1983 con la grandilocuente Total Eclipse of the Heart y su icónico video de temática gótica. Escrita por el productor de Meat Loaf, Jim Steinman, la canción ha vendido más de 6 millones de discos y ha alcanzado más de 1.000 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. 43 años después de su lanzamiento, ha resistido el paso del tiempo, sobre todo como una de las favoritas del karaoke. Tyler nunca volvió a alcanzar un nivel de éxito tan alto, pero se mantuvo presente con Holding Up for a Hero, parte de la banda sonora de la exitosa película Footloose, protagonizada por el actor Kevin Bacon. Nacida como Gaynor Hopkins en la ciudad galesa de Neath en 1951 e hija de un minero de carbón, dejó la escuela a los 16 años y trabajó en una tienda de abarrotes mientras cantaba en su tiempo libre. En 1975 la descubrieron cantando en un club nocturno de Swansea y firmó un contrato con RCA Records, cambiando su nombre a Bonnie Tyler.
Su característica voz ronca fue en realidad el resultado de un accidente, después de no haber descansado lo suficiente la voz tras una operación para extirparle nódulos en las cuerdas vocales. A lo largo de su carrera, Tyler lanzó 17 álbumes de estudio, representó al Reino Unido en Eurovisión en 2013 y fue nominada a 3 premios Grammy. También fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico en 2023. Tras enfermarse, la incansable artista tenía previsto lanzar una gira para celebrar el 50 aniversario de su carrera como solista, que terminaría en diciembre en la capital de Gales. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.